Pues, ¿qué tal? Soy Raúl Zamora Echeverría, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en su programa de educación a distancia. El presente trabajo que voy a presentarles es sobre la materia de educación comparada y lleva por título Estudio comparado del regreso a la presencialidad en primaria menor durante la pandemia de COVID-19. En este trabajo se muestra un breve estudio comparado sobre el regreso a la presencialidad en primaria menor durante la pandemia de COVID-19 con el objetivo de conocer el proceso seguido y la respuesta al mismo que se hizo en el año 2021. Para ello se comparó información de los niveles mundial, nacional y estatal para luego proponer algunos retos que se tienen en la actualidad. Entre otras cosas, destacan las medidas sanitarias que se implementaron, el temor de algunos padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela con el riesgo de contagiarse del virus y la situación emocional de muchos estudiantes que regresaron a las aulas. El presente trabajo permitió concluir que es necesario hacer un estudio comparado actual que permita conocer las carencias reales de los estudiantes de primaria, toda vez que por intereses políticos más que educativos en México se ha acreditado a la mayoría de ellos. Bien, ¿cuál es el contexto a nivel mundial sobre este tema? Bueno, pues que la escuela se debe manejar como un lugar seguro. Para esto se hicieron adecuaciones a las instalaciones educativas, se crearon nuevos hábitos de educación y seguridad, aprendizaje para la vida, incluido ya en la manera de enseñar y de vivir en las escuelas, en este caso, cuidarse y cuidarnos, y el establecimiento de escuelas seguras con higiene tanto física como emocional. Los equipos que se formaron para este reencuentro, sobre todo hablando de docentes, bueno, pues primero crearon lineamientos institucionales claros y sencillos, en colaboración con otras instituciones, validados por los propios docentes, compartidos en diferentes lenguajes y contextualizados de acuerdo al lugar donde se iban a aplicar. La comunicación y contención de los docentes para organizar espacios dedicados a la escucha y contención de las emociones de los alumnos y diseñar dispositivos de registro a manera de diario de los acontecimientos que se iban generando, ¿no? También el cuidado y fortalecimiento del equipo docente, muy importante, diseñando espacios apropiados para el acompañamiento de estos, además de construir una relación de confianza entre los equipos de docentes. Y la recuperación de experiencias del aprendizaje a distancia. En este caso, pues generar los espacios y momentos necesarios para intercambiar experiencias que enriquezcan la presencialidad, asimismo para detectar las amenazas y las oportunidades al respecto. Bueno, las emociones y el reencuentro juegan un papel importante. En este caso, bueno, pues la singularidad de las experiencias de los estudiantes y familias. Es decir, cada familia y cada estudiante es diferente, no podemos generalizarlos. Además, pues la generación de estrategias que favorezcan la comunicación de las emociones, prestar especial atención a los estudiantes y familias vulnerables. Los aprendizajes y el reencuentro, bueno, pues se trata también de diseñar estrategias de evaluación diagnóstica, retroalimentar esas evaluaciones diagnósticas para diseñar rutas de aprendizaje individual y grupal, vincular las estrategias del cuidado de la salud a los aprendizajes académicos y recuperar los aprendizajes que por nivel y materia deben de tener los estudiantes. Algo muy importante, la comunidad y el reencuentro. Bueno, durante la pandemia y la educación confinada, se crearon diferentes sociedades que apoyaron este aprendizaje a distancia. Es decir, padres de familia, la misma colonia, la comunidad educativa con sus directivos y sus docentes y los alumnos. Entonces, pues es importante considerar a estos diferentes actores de la comunidad para potenciar los mecanismos que puedan existir de comunicación con ellos en bien de los propios estudiantes. También, bueno, pues hay un factor que es la adaptación social al proceso de retorno. Y en este punto, bueno, pues hay muchos padres de familia con nerviosismo y falta de confianza en los protocolos de retorno, aunque pues saben que deben de adaptarse y acostumbrarse a los procesos de aprendizaje ahora a distancia primero y luego en la presencialidad. Y bueno, pues la nueva vacuna les da confianza para este regreso. El contexto más local a nivel México y a nivel Jalisco, bueno, en México se expidió un acuerdo en la Secretaría de Educación Pública que promovía que se valorara diagnósticamente el conocimiento que los alumnos adquirieron durante la pandemia, en la educación en el confinamiento, en el aprendizaje en confinamiento. También, bueno, generar un periodo de recuperación de conocimientos o aprendizajes clave.
También ser flexibles en el ingreso, permanencia y tránsito y egreso de los alumnos con el fin de reducir la deserción escolar. Y pues muy importante coadyuvar en las medidas de salud e higiene para no ser un foco de contagio en las escuelas. Cuando se determinó que las escuelas tendrían que volver a la presencialidad en agosto del 2021, los estados que aparecen al lado izquierdo son los que aceptaron, los del centro son los que decidieron postergar un poco más ese regreso y solamente uno, en el caso de Nuevo León, pues dijo que regresaría, pero en el modelo híbrido. En México, bueno, se detectaron en este regreso a la presencialidad algunas conductas, por ejemplo, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, el desinterés y el desánimo. Todo esto pues provocado por el confinamiento previo, ¿no? En Jalisco, bueno, pues se optó por tener clases presenciales con modelo híbrido, es decir, si el grupo es menor de 50% de la capacidad, todos los estudiantes van al aula. Si los grupos son con más estudiantes del 50%, se dividiría entonces el grupo. La mitad asiste una semana y la otra mitad la otra semana. Los que se quedan en casa esa semana aprenden a distancia. Además, los planteles deberán tener, recesos escalonados para evitar las multitudes y el personal de la escuela vigilará el cumplimiento de las medidas sanitarias. Para las familias que decidieron tener el aprendizaje a distancia con sus hijos, bueno, pues tendrán que presentarse a la escuela para notificar esta decisión por escrito, además de ponerse de acuerdo con el docente para la evaluación de trabajos y aprendizajes logrados. Bueno, aquí hay algunas cifras, cómo se comportó los contagios en el caso de Jalisco de el 9 de agosto al 3 de octubre del 2021. Seguramente, pues ahora en enero del 2022, las cifras se han modificado totalmente con la variante Omicron, que es mucho más contagiosa. Algunas tendencias y retos actuales, bueno, pues número uno, hay que obtener y cotejar los resultados. ¿Por qué? Porque por la pandemia la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Jalisco determinaron realizar una evaluación más tolerable. Por lo tanto, hay muchos alumnos que tienen calificaciones registradas con 6, pero que no nos garantiza esto que tengan realmente los conocimientos básicos. Por lo tanto, es importante evaluar la realidad y los aprendizajes que tienen. También, bueno, pues es importante trabajar con los alumnos en el razonamiento fluido, en la solución de problemas, en la velocidad de pensamiento, en la autonomía, en la adquisición de hábitos, en la psicomotricidad fina a través de hacer trazos, de la caligrafía, de la postura al escribir, en los hábitos de estudio que se han perdido o que se fortalecieron, porque también ha sido el caso de niños que fortalecieron hábitos de estudio nuevos. En este caso, apoyar mucho la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático, la memoria de trabajo, la atención sostenida y selectiva, el orden en sus cosas y muy importante el manejo de las emociones. ¿Cómo? Pues usando la imaginación, los mismos alumnos, identificando sus propias emociones, expresar esas emociones y practicando la asertividad. Algunas conclusiones a las que en lo particular llego con este breve estudio comparado, bueno, número uno es que en los 3 niveles mundial, nacional y local se observaron la tendencia al regreso a la presencialidad en las escuelas, posiblemente por la necesidad de adaptación a una realidad con la que se debe de aprender a vivir. Además, para ello se estructuraron protocolos sanitarios que mitigaron los posibles contagios de COVID-19. Número dos, sin embargo, también hay coincidencia en la desconfianza de un sector de padres de familia que prefieren mantener a sus hijos en el modelo de aprendizaje a distancia, bien sea sincrónico o asincrónico. Número tres, aunque desde mediados del 2021 se volvió a las clases presenciales en muchas partes del mundo, en México y en Jalisco aún hay vacíos de información concreta sobre los aprendizajes que se han rezagado en estudiantes de educación básica. Número cuatro, llevar a cabo un estudio comparativo como tesis de este doctorado sería una gran oportunidad de generar bibliografía sobre el tema de los aprendizajes en primaria durante la pospandemia. Número 5, siguiendo el tema de la adaptación que como seres humanos debemos hacer en el marco de la pandemia de COVID-19, los estudios de investigación comparada en educación pueden contribuir a generar programas adecuados para cada nivel educativo, incluso para cada escuela o grupo en particular, de acuerdo a las propias necesidades. Bien, pues aquí se muestran las fuentes que se consultaron, esperando que pues se haya sido claro y de utilidad esta presentación que he hecho para todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.